Hola y bienvenidos. Les invito a disfrutar de este ejercicio que tiene una cierta dificultad. Dice así: la energía de un circuito RLC decrece un 1% durante cada oscilación cuando el valor de la resistencia eléctrica es de 2 ohms. Si se elimina la resistencia eléctrica, nos quedará un circuito LC, porque conectamos la bobina con el capacitor, o sea, quitamos la resistencia, pero conectamos estos dos elementos. Y nos queda un circuito LC cuya frecuencia de oscilación es de 1 kHz. Determinen los valores de la capacidad del condensador y del coeficiente de autoinducción L de la bobina, y aquí tenemos los resultados. Primeramente, vamos a considerar que ese capacitor está cargado con cierta carga que le llamamos Q sub 0. ¿Cómo hicimos para cargar este capacitor? Pues lo conectamos a una batería, a una pila, por ejemplo, y luego nos pusimos guantes aislados en las manos y procedimos a armar el circuito con el switch abierto, y de esta forma el capacitor permanece cargado, porque no tiene por dónde descargarse. Y si utilizamos guantes, la carga no puede derivar a tierra a través de nuestro cuerpo. Bien, lo que vamos a hacer es cerrar el circuito y analizar qué pasa con la energía, qué sucede con la energía en este circuito. Al cerrar el switch, tenemos que tener en cuenta que el capacitor estará disminuyendo la cantidad de carga que hay acumulada entre sus placas, y esa carga que tiene el capacitor es una función del tiempo. Al mismo tiempo, al descargarse, porque el circuito está cerrado, tenemos una corriente eléctrica de intensidad I. Por lo tanto, esta corriente eléctrica va a provocar un campo magnético en la bobina, y por lo tanto en la bobina tendremos energía magnética. Al mismo tiempo, en el resistor, cuando es atravesado por una corriente eléctrica, disipará cierta cantidad de energía en forma de calor. Pero de todas formas, la ley de conservación de la energía nos lleva a que si sumamos la energía almacenada en el capacitor, más la energía almacenada en el campo magnético de la bobina, más la energía disipada en el resistor, eso nos tiene que dar una constante. Ahora bien, la energía almacenada en el capacitor la podemos escribir como la carga al cuadrado sobre 2 por C, más la energía almacenada en la bobina como L por I al cuadrado dividido 2, y la energía disipada en la resistencia como I al cuadrado por R por un diferencial T, si tenemos en cuenta un intervalo de tiempo muy pequeñito, y todo esto es constante. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar respecto al tiempo cada uno de estos términos. Entonces, como 2 y C es constante, la derivada de este término respecto al tiempo será 2 por la carga, por la derivada de la carga respecto al tiempo, dividido entre 2 por C. Y ya eliminamos 2 entre 2, que nos da 1. Más la derivada respecto al tiempo de este término implica que derivemos la corriente, porque lo demás es constante. Entonces la derivada de la corriente, de la intensidad, nos dará 2 por L por I por la derivada de I con respecto al tiempo, todo esto dividido 2, y ya eliminamos el 2. Más, y la derivada de esta función respecto al tiempo simplemente nos dará I al cuadrado por R, y todo eso es igual a 0, porque si yo derivo una constante respecto al tiempo, su derivada me va a dar 0. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente, que este término que está aquí es la intensidad de la corriente, ¿vale? Y tenemos que analizar un poquito a qué es igual esto que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Si la intensidad de la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, la derivada de la intensidad con respecto al tiempo es la derivada segunda de la carga con respecto al tiempo.
Y por lo tanto, sustituyendo en esta ecuación, nos quedará esta expresión que aparece aquí, donde he reordenado los términos, colocando este término primero aquí, luego este, y por último el que ya teníamos aquí. Bien, ahora, si dividimos ambos miembros de la igualdad entre la intensidad, podremos simplificar esta intensidad, esta, y el cuadrado de esa. Y por lo tanto, finalmente nos queda la siguiente ecuación. Notemos lo siguiente. ¿Esto qué es? Este es el voltaje en el capacitor. ¿Esto qué es? Esta es la FEN que se produce en la bobina. Y esto es I por R, que por la ley de Ohm es el voltaje que hay entre extremos de la resistencia. Bien, por tanto, aquí tenemos una ecuación diferencial cuya solución es de esta forma. Q igual a Q sub 0 por E a la menos R sobre 2L por T multiplicado por el coseno de omega prima por T más una constante de fase que no la voy a poner, voy a asumir que vale 0. Si queremos comprobar que esta función es solución de la ecuación diferencial, simplemente tenemos que derivar la carga respecto al tiempo y sustituirla aquí. Aquí ponemos directamente esta función y aquí tenemos que poner la derivada segunda de esta función con respecto al tiempo y veremos que nos da igual a 0. Notemos lo siguiente. Si por ejemplo tomamos el tiempo igual a 0, E a la 0 es 1 y coseno de 0, porque el tiempo es 0, es 1 también, o sea que la carga es Q sub 0, como habíamos asumido al principio de la explicación. Ahora vamos a trabajar con esta expresión y vamos a explicar qué es omega prima. Aquí la tenemos escrita a la ecuación y omega prima, que es la frecuencia angular o pulsación en este tipo de circuito RLC, viene dada por esta expresión, raíz cuadrada de 1 sobre L por C menos R cuadrado sobre 4L al cuadrado. En la figura hemos representado la función carga con respecto al tiempo, que es esta función que aparece aquí. Ahora, algo muy importante, lo que está delante del coseno, que es esta expresión, corresponde a esta curva exponencial asintótica con el eje X, es decir, que la amplitud, la cantidad de carga a medida que el tiempo tiende a infinito, la carga se aproxima a 0. Esta curva viene dada por esta expresión exponencial que aparece aquí arriba. E a la menos R sobre 2L por T multiplicado por Q sub 0 nos va a dar la amplitud que es la cantidad de carga que tengo. Por ejemplo, en T igual 0, la cantidad de carga que tengo es Q sub 0. Y cuando ha pasado un periodo, la cantidad de carga que tengo yo le he llamado Q'. Ahora, veamos una cosa que es muy interesante en este problema, porque nos dice la energía decrece un 1% durante cada oscilación. Entonces, tenemos que interpretar bien este resultado. Por ejemplo, en T igual 0, toda la energía se encuentra almacenada aquí en el capacitor. Ahora bien, cuando ha pasado un periodo, cuando se ha completado un ciclo, el capacitor tendrá una cierta carga Q y tendrá una cierta energía almacenada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros sumamos en todo momento la energía del capacitor más la de la bobina, eso nos da un valor constante porque ni el capacitor ni la bobina tienen resistencia, por lo tanto no disipan energía. Pero ese 1% que a mí me falta en el ciclo se debe a la energía que se ha transformado en calor o que se ha disipado, podemos decirlo, en la resistencia. Entonces nosotros podemos escribir esta expresión. Inicialmente, en T igual 0, tenemos una energía que estará en el capacitor y que vendrá dada por Q sub 0 al cuadrado sobre 2 por C. Pero cuando haya pasado un periodo, entonces la energía que nosotros vamos a tener en el capacitor
será un valor de la carga, el valor de la carga en ese instante al cuadrado, sobre 2 por C. Pero como se me ha perdido un 1%, yo puedo decir que esa energía es lo que me queda, que es un 0,99 por E sub 0. Notemos que cuando ha pasado un periodo, cuando se ha cumplido un ciclo, como la carga vuelve a estar en ese instante almacenada en el capacitor, la corriente en ese instante es cero. Por lo tanto, no tenemos campo magnético en la bobina y por lo tanto no tenemos energía almacenada en el campo magnético de la bobina. Y como no hay corriente eléctrica en ese momento, tampoco vamos a tener nosotros energía disipada en la resistencia en ese instante. Vamos a trabajar con esta relación, teniendo en cuenta que la energía es la carga al cuadrado sobre 2C. Para un instante t igual al periodo, vamos a ver qué le pasa a esta expresión de la carga. Para eso tenemos que elevarla al cuadrado. Y si la elevamos al cuadrado nos quedará Q sub 0 al cuadrado por E al elevar el número E al cuadrado, nos queda un cuadrado multiplicando al exponente, 2 entre 2 nos da 1 y nos queda menos R sobre L por T. Pero vamos a poner que aquí el tiempo justamente vamos a considerar que es el periodo. Bien, y el coseno, nos queda coseno cuadrado de omega prima, que por más que sea omega prima igual a la raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado, la podemos escribir como 2pi sobre periodo, multiplicando por el tiempo que es el periodo. Bien, aquí observamos que el periodo entre el periodo nos da 1 y nos queda coseno cuadrado de 2pi. Pero el coseno cuadrado de 2pi es menos 1, pero al cuadrado nos da más 1, o sea que esta expresión nos da igual a 1, y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Esta expresión nos queda tal cual está ahí y la podemos sustituir en la ecuación de la energía, y entonces nos quedará que la energía será igual a esta expresión. Y recordando que esa energía es 0,99, ¿no?, de la energía inicial, que es Q sub 0 al cuadrado, dividido entre 2 por C, simplificando, pero vamos a hacer una cosa, porque si no ya no será la energía. Voy a borrar la E aquí, ¿no? Esto lo tengo que borrar porque ahora voy a pasar a simplificar. Entonces, si simplifico 2C de un lado y del otro lado, y Q sub 0 al cuadrado de un lado y del otro, nos quedará E a la menos R sobre L por T igual a 0,99. Lo que podemos hacer ahora es sustituir el periodo por 2pi sobre omega prima. Pero antes de eso vamos a aplicar logaritmo neperiano de un lado y del otro lado a ver qué nos. Logaritmo neperiano de E a la menos R sobre L por T igual a logaritmo neperiano de 0,99. Por una propiedad del logaritmo, esto nos queda el exponente, que es menos R sobre L por T, por el logaritmo del número E, que nos da igual a 1, y esto será igual al logaritmo neperiano de 0,99. Y sustituyendo el periodo por 2pi sobre omega prima, nos queda esta expresión. Por lo tanto, si despejamos omega prima, nos queda el logaritmo de 0,99 nos da menos 0,010. Como la resistencia vale 2 ohmios, 2 por 2 nos queda 4pi sobre esta expresión. Menos por menos nos da más. Y esta cuentita la podemos hacer, 4pi entre esta cantidad la podemos hacer. De manera que esta cuenta nos da 1,26 por 10 a la 3, dividido L, y recordando que omega prima es raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado, podemos establecer la igualdad, quedando. Y lo que podemos hacer ahora es elevar al cuadrado esta igualdad, con lo cual la raíz cuadrada desaparece. El cuadrado
de esta expresión nos da 1,59 por 10 a la 6, L al cuadrado, y nos queda esto sin la raíz. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de la resistencia por su valor e intentar despejar o L o C, da igual. Pero podemos hacer una simplificación antes. L aparece en todos los términos, por lo tanto, aquí se nos va el cuadrado, aquí se nos va una L y aquí se nos va el cuadrado. Y entonces nos va a quedar, podemos simplificar el 4 con el 4 y transponiendo 1 sobre L y sacando factor común 1 sobre L nos va a quedar. Notemos que a 1,59 por 10 a la 6, si le sumamos 1, nos va a quedar 1,59 por 10 a la 6. Entonces despejamos L, que lo transponemos al segundo miembro, nos queda en el numerador, y C lo transponemos al primer miembro y nos queda en el numerador. Y luego dando vuelta a todo nos queda esta expresión. Bien, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, L y C. Y ahora vamos a analizar lo que sucede cuando quitamos la resistencia, donde nos queda simplemente un circuito LC con esta frecuencia. Recordemos que la frecuencia de oscilación en un circuito LC viene dado por la raíz de 1, omega es igual a 1 sobre L por C. Pero también omega es 2pi por la frecuencia. Como la frecuencia vale 1000, esto nos va a quedar igual a 2000 por pi. Por lo tanto, elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad, nos quedará 1 sobre L por C, será igual a 2000 pi al cuadrado. Y por lo tanto, despejando L, nos va a quedar que L es igual a 1 dividido C por lo que nos dé 2000 pi al cuadrado. Y nos quedará que el coeficiente de autoinducción es 1 sobre C por 39,5 por 10 a la 6. Luego, igualando estas dos expresiones, podremos calcular C. Quedándonos C cuadrado es igual a 1 sobre 1,59 por 10 a la 6 por 39,5 por 10 a la 6. Así que ahora tendremos que hallar la raíz cuadrada para encontrar el valor de la capacitancia. De manera que haciendo las operaciones la capacitancia nos da 127 por 10 a la menos 9, que significa 127 nanofaradio, 10 a la menos 9 es nano. Y luego aquí podemos sustituir la capacitancia para hallar el valor de la inductancia y nos da 0,199 Henry. Bien, espero que les haya gustado el vídeo. Pueden dejarme las dudas, si las hay, en los comentarios o mandarme problemas a la dirección del correo del canal y lo resolveré y subiré en vídeo gustosamente. Muchas gracias.